Estamos con el doctor Tomás Garza Hernández, quien fue uno de los pioneros en el desarrollo de la estadística e impulsor de varias instituciones donde se cultiva y se ha cultivado tradicionalmente la estadística, como el IMAS y el Colegio de México. Doctor, ¿qué fue lo que lo llevó a estudiar la carrera de actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM? Bueno, yo creo que ahí la contestación no puede ser más que fue un proceso aleatorio. En realidad caí en la actuaría, pues en parte quizá por mi afición a las matemáticas y en parte por curiosidad, por saber de qué se trataba. Era una carrera incipiente dentro de la Facultad de Ciencias en México y en ese entonces estaba demasiado orientada al campo del seguro y el propio seguro mexicano, pues en esa época estaba muy incipiente también, de manera que resultaba ser una profesión muy restringida. Y la orientación más inmediata, con un poco de amplitud, pues era claramente la estadística. Entonces, pues casi de manera natural me orienté a hacer estadística, ¿no? ¿Cuál era el desarrollo de la estadística en la época en que usted estudió la licenciatura? En la Facultad de Ciencias había un desarrollo muy desigual. Había un grupo de, en fin, como todo el mundo sabe, de matemáticos muy sólidos, gente muy buena, tanto en la enseñanza como en su conocimiento de la materia. Y de ese grupo se había desarrollado 2 o 3 personas, también por razones fortuitas, que se habían dedicado a la estadística. Recuerdo muy bien a Remigio Valdés, que fue mi primer profesor de probabilidad, y a María Lomelí, ambos pues ya retirados del medio, pero que tenían una excelente formación y que pudieron por lo menos poner las bases correctas que me permitieron posteriormente hacer mis estudios de posgrado. Al término de su carrera, ¿desarrolló algunos trabajos como estadístico o salió inmediatamente a estudiar a la Universidad de Cornell? Yo salí directamente, en realidad quedé un poquito, digamos, o siento haber quedado un poco incompleto en mi formación profesional. Y como es mucho el caso, la pretensión de ir a hacer estudios de posgrado era más que nada para rellenar lagunas en la formación de licenciatura. Y casi de manera casual logré una beca que me permitió ir a la Universidad de Cornell, porque era una beca de la propia Universidad de Cornell, que pues en fin ya era muy conocida, por supuesto, como una de las grandes universidades norteamericanas. Y en realidad, para mi sorpresa, cuando llegué a Cornell me encontré con que era una de las grandes universidades norteamericanas en estadística también. De manera que caí casi de manera fortuita en uno de los centros más activos y más estimulantes en estadística, ¿no? Creo que por suerte entonces agarré una primera formación muy interesante. ¿Cuál era el impacto de las ideas de Fisher y Neyman en la estadística que se enseñaba en Cornell? Bueno, como te decía yo hace un momento, realmente Cornell era o como sigue siéndolo, un centro muy importante dentro de la estadística mundial. Allí existían quizá 9 o 10 gente de muy alto nivel, algunos de los cuales pues, eran estadísticos muy tradicionales, donde sin duda la influencia de Fisher y Neyman era muy importante. Lo que pasa es que había también en el departamento de matemáticas de Cornell algunos de los colaboradores muy cercanos de Abraham Wald, el profesor de la Universidad de Columbia, que había desarrollado en los años 40 y 50 lo que se conoció como teoría de la decisión
teoría de la decisión estadística y que le daba un giro ligeramente diferente a los fundamentos de la estadística. Entonces, por ese lado también mucha de la orientación docente era hacia las ideas de Wald. Lo que sucede es que a la larga, pues la teoría de la decisión no dio lo que se esperaba y a mi entender no llegó mucho más allá de lo que había logrado la teoría de Fisher y Neyman. De manera que fue un bonito ejercicio matemático, pero sus resultados no fueron así espectaculares, ¿no? ¿Cuál fue el desarrollo de Abraham Wald dentro de la estadística y en qué medida se apoya o se compagina con las ideas de Fisher y de Neyman? Bueno, ¿cómo se inserta inicialmente? De ninguna manera. Es decir, la forma como Fisher y Neyman y toda esa escuela, Pearson y en fin, todos los demás, concebían la estadística, era una ciencia desarrollada para el experimentador. Es decir, tomando los problemas del experimentador, fundamentalmente en ciencias agrícolas y en ciencias biológicas, era tomar los problemas tal como los veía el investigador y montar sobre esos problemas concretos un marco muy ingenioso, con algunas ideas digamos que los estructuraban, esas ideas, y entonces proponer algunas soluciones a los problemas del experimentador. Yo creo que a Wald, sobre todo, le parecía la cosa demasiado informal. Y entonces él quiso proponer un esquema teórico mucho más sólido, con matemáticas muy complicadas, esperando que eso produjera a la larga resultados mucho más ricos de lo que había hasta la fecha. ¿Por qué? Bueno, porque un fenómeno semejante pasó en la teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad se desarrolla hasta los años 20 o 30 de manera, yo no digo elemental, pero sin grandes complicaciones abstractas. Las matemáticas eran complicadas, pero eran matemáticas de la vida real. Entonces llega un grupo de gente, sobre todo en la Unión Soviética y en Alemania y en Francia, que le dan una vuelta de 180 grados a los fundamentos y proponen una nueva teoría de la probabilidad que en sus fundamentos no se parecía en absoluto a la anterior, nada más que se genera a partir de ahí una enorme riqueza de resultados que incluyen a los anteriores, pero que van muchísimo más lejos que los anteriores. Yo creo que un poco con esa misma idea, Wald toma la estadística y se propone hacer lo mismo. Voy a darle la vuelta a los fundamentos, de manera que con una estructura matemática mucho más compleja, se produzcan cosas que engloben a los resultados anteriores, pero que se pueda ir muchísimo más allá. Bueno, pues resulta que no dio para eso. Efectivamente, muchos de los resultados anteriores salían como conclusiones de la teoría de la decisión de Wald, pero pues no fue más allá tampoco. Finalmente, si uno hace una revisión bibliográfica, sobre todo en los libros, porque los libros son un poco ya la decantación del conocimiento, ¿no? Es decir, en los artículos científicos, en las revistas, va saliendo la novedad, pero luego pasa un periodo en el cual todo eso se va decantando,
se va eliminando lo que es paja o lo que está mal definitivamente, y a la vuelta de 10 años o 15 años, la cosa llega al libro y el libro recoge lo que finalmente queda después de todo ese proceso de percolación o de filtrado. Y entonces en los libros de estadística ya contemporáneos, por ejemplo, pues no se encuentra uno nada de la teoría de la decisión. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo creo que lo que pasó es que no sirvió, así de sencillo, ¿no? Y no es una actitud, no es una opinión peyorativa, porque a mí me costó bastante sudor y bastantes lágrimas entender la famosa teoría de la decisión. No era trivial, pero no dio. ¿Podríamos decir que ha sido retomada por la escuela de los bayesianos, que complementan esa teoría de decisiones? Bueno, podría decirse que algunas cosas sí, pero debo recordar algunas de las opiniones de mis profesores de la escuela de Wald respecto a los bayesianos, y se expresaban muy mal de ellos, de manera que si en algo coinciden es por suerte, ¿no? Porque realmente no se llevaban entre ellos, ¿no? Ahora, había otras cosas también que tomar en cuenta. La gente de la escuela de Cornell, sobre todo de la matemática, es decir, los que eran teoría de la decisión, no eran gente que tuviera simpatía por la escuela inglesa. De hecho, casi podría yo decir que consideraban los resultados de Fisher y de Neyman, si es que Neyman podemos llamarlo inglés, que en cierta forma sí lo era, los consideraban casi como fortuitos, es decir, como un poco el burro que tocó la flauta, ¿no? Es decir, salió esto pues por suerte, ¿no? Pero en realidad deberían haberlo hecho de esta otra manera. A la larga se demostró que no era así, ¿verdad? Que realmente la genialidad venía del lado de Fisher y de Neyman, porque lo que ellos hicieron todavía está ahí, con ese nombre. Y en cambio, Abraham Wald, pues es un nombre que desapareció, por lo menos de los libros de texto. Al regresar a México, ¿cuál era la apreciación del desarrollo de la estadística en el país? Bueno, pues la verdad es que no lo sé, porque la única institución oficial que había era la Dirección General de Estadística. Y en la Dirección General de Estadística no había realmente un conocimiento serio de lo que era la estadística académica. Es decir, era una oficina gubernamental que se dedicaba a coleccionar datos aquí y allá, a hacer censos, a realizar algunas encuestas que a mi juicio no reunían todas las condiciones de verosimilitud, ¿verdad?, que hubiera uno esperado. Estaba realmente, pues en otras palabras, muy mal. Y yo creo que fue hacia la época de 1959 o 60, cuando empezó a darse en la propia Dirección de Estadística de la entonces Secretaría de Economía, pues los primeros pasos para hacer esto un organismo sólido y serio, pero estamos hablando ya de hace casi 40 años, ¿verdad? Es decir, para resumir, no había estadística en ese momento, ¿no? ¿Qué tipo de actividades desarrolló como estadístico al terminar su maestría en Cornell? Cuando yo regresé de Cornell, me uní a un grupo de consultoría de empresas que estaba formándose en México en ese momento bajo la dirección de José Nieto de Pascual, que fue pues uno de los más importantes pioneros en el área de la estadística en México. En realidad esta empresa no se dedicaba a la estadística, sino a algo un poco más amplio, más orientado a la computación, que apenas estaba empezando en México también. Esta compañía trajo una computadora, de manera que pues era la maravilla trabajar ahí, ¿no? Pero yo tuve entonces en lo personal la gran suerte de
de estar muy cerca de Nieto de Pascual durante 3 años, ¿no? Y como quiera que sea, pues yo aprendí muchísimas cosas de él, ¿no? Y fue ya al final cuando, a instancias suyas y también con mi propia vocación, decidimos que lo mejor es que yo me volviera a ir al extranjero a estudiar un poco más de estadística, ¿no? ¿Por qué decidió ir a estudiar el doctorado en la London School of Economics? Pues porque tenía muchas ganas de conocer Inglaterra. En parte, y en parte porque yo ya había tenido la experiencia de los Estados Unidos. Los estudios de posgrado en los Estados Unidos, creo que sigue siendo el caso ahora, tenían una orientación muy diferente de la europea. En los Estados Unidos, ciertamente, el nivel de trabajo y de amplitud de cobertura era muchísimo mayor. Es decir, la carga de trabajo para un estudiante era muchísimo mayor. La formalidad de los créditos, de la elección de materias y todo eso, era mucho más fuerte en Estados Unidos. Para lograr un grado en los Estados Unidos se requería cubrir no sé cuántos créditos, pero un número fijo de créditos. En Inglaterra, en cambio, en primer lugar, pues era la patria de Ronald Fisher, de manera que no era trivial como estadística. En segundo lugar, había muchísimo menos formalidad. En mi época no había el concepto de créditos, no había el concepto, casi diría yo, ni de cursos. Es decir, era ir a estar cerca de gente que en esa época, pues en fin, puedo hablar por ejemplo de Andrew Stewart, uno de los colaboradores de Kendall, gente de la escuela de Pearson y del propio Fisher, que casi diría yo, simplemente de estar pegado ahí, se le pegaban a uno las cosas, ¿no? Y más bien se trataba de hacer investigación, de hacer un trabajo de tesis, que era el que le iba a dar a uno el doctorado. Es decir, era una orientación muy radical. Habiendo ya probado lo que era Estados Unidos, me interesaba probar lo que era Inglaterra, ¿no? ¿Cuál considera usted que fueron sus aportaciones a la probabilidad y a la estadística como resultado de su trabajo de tesis doctoral en la London School of Economics? Bueno, pues yo diría que casi no fue nada de estadística. Me tocó como supervisor académico un profesor de probabilidad que estaba muy activo entonces en el área de los procesos estocásticos. Y el nivel de la teoría de los procesos estocásticos en Inglaterra era muy interesante porque no era matemática pura, sino era muchísimo más con los pies en la tierra. En esos años, en los años 60, Inglaterra fue un lugar donde se desarrolló mucho la teoría de los procesos estocásticos. Con matemáticas menos complicadas que en los Estados Unidos, por ejemplo, o en Francia. Y entonces eso lo hacía un lugar muy atractivo para hacer cosas novedosas en un nivel en el que uno podía colaborar. Es decir, no siendo yo matemático profesional en el sentido convencional, hubiera sido mucho más difícil entrarle a las complicaciones de la matemática que se usa en teoría de la probabilidad avanzada, que es realmente muy compleja, ¿no? Entonces yo me dediqué a ciertos problemas en un área que se conoce como la teoría de las colas, o líneas de espera, colas de las que se hacen en los bancos o en el correo, ¿verdad? Y bueno, pues en fin, se hicieron algunas contribuciones que, vistas a 30 años, son bastante modestas y con un juicio un poquito crítico diría uno que no tienen ninguna importancia realmente, pero me sirvieron para hacer una tesis, ¿no? A su regreso a México, continuó el contacto que había establecido con el doctor Nieto y estableció contacto con otros estadísticos y otras escuelas de estadística, como en Chapingo con el doctor Casas. ¿Cómo fue este contacto y cuáles fueron los objetivos? Efectivamente,
Una de las cosas que traía yo de Inglaterra era la certidumbre de que la interacción con diversas escuelas era muy importante. A mí me dieron la oportunidad cuando llegué de Inglaterra de iniciar un programa en el Colegio de México, que era un programa de posgrado en estadística propiamente, que me lo encargaron a mí y me tocó pues desde organizar los programas de cursos y pues los requisitos y en fin, qué sé yo, toda la organización académica. Y entré inmediatamente o casi inmediatamente en contacto con mis colegas de Chapingo, con Eduardo Casas y un poquito después con Alfonso Carrillo, que también acababa de llegar. Y entonces logramos hacer una cosa muy interesante que le llamamos el Seminario Conjunto de Estadística, que se reunía, ya no me acuerdo con qué frecuencia, pero era tal vez una vez al mes. Nos reuníamos normalmente en el Colegio de México y venían los profesores de Chapingo con sus estudiantes, a lo mejor eran, no sé, 12 o 15 muchachos, y nosotros en el colegio poníamos también otros tantos, de manera que organizábamos una reunión mensual donde algún expositor pues nos hablaba durante una hora de lo que estaba haciendo y, en fin, un poquito al estilo de la academia inglesa o norteamericana, finalmente, ¿no? Creo que eso fue muy importante, ¿no? Porque nos sirvió a todos para darnos cuenta de dónde estábamos, ¿no? Es decir, pudimos ubicarnos muy bien con respecto a Chapingo, por ejemplo, que era una institución muy sólida y con mucho prestigio, pero entonces nosotros ya sabíamos dónde estábamos con respecto a Chapingo, es decir, cuáles eran nuestras fortalezas o nuestras debilidades, y lo mismo ellos, ¿verdad? Entonces, creo que en ese sentido fue enormemente útil. Posteriormente, y por razones muy diversas, muy singulares, tuve la oportunidad de invitar a colaborar en mi programa del Colegio de México, nada menos que a Basilio Rojas y a José Nieto de Pascual, quienes de manera totalmente independiente y por razones muy diferentes, se vieron en la necesidad de buscar una especie de refugio académico fuera de sus lugares de origen. Y entonces yo tuve la gran fortuna de tener como colaboradores inmediatos a Rojas y a Nieto, con lo cual se consolidó ahí pues indiscutiblemente el grupo más fuerte que hubo en México durante muchos años, ¿verdad? Si lo considero como una cosa muy, pues fortuita, pero muy importante, ¿no? Y eso consolidó mucho el programa de estadística que teníamos en el colegio. ¿Cuáles fueron los propósitos de la maestría en estadística que se desarrolló en el Colegio de México? ¿Y qué diferencias básicas tiene esta maestría del Colegio de México, o tuvo esta maestría del Colegio de México, con la de Chapingo y con la de Limas? Yo creo que la de Limas fue una maestría un poco resultado histórico de lo que se aprendió en el colegio. La escuela de Chapingo tenía muchos, no diré que muchos años, tenía unos cuantos años más que nosotros, pero tenía además un antecedente común. Eran ingenieros agrónomos con problemas similares todos ellos, con experiencias y formaciones similares. Casi todos ellos habían hecho sus cursos de posgrado, si no en la misma universidad, por lo menos en un grupo de universidades donde estaba pues Iowa y North Carolina, es decir, era una orientación muy clara. La del colegio no tenía esas características porque originalmente era yo nada más. Entonces fue tratar de armar un programa que cubriera las necesidades básicas del estadístico,
sin darle una orientación ni a las ciencias sociales, ni a las ciencias biológicas, porque yo no era de ninguna de las dos. Y como tampoco era un matemático en el sentido convencional, pues en fin, salió una cosa, y yo creo que más general, no estaba centrada hacia lo que hace el estadístico de Chapingo, ni al sociólogo, ¿no? Era un poquito más general. No era pretenciosa matemáticamente, creo que una gran ventaja. Y con esa misma idea se hizo la de Limas. ¿Sí? No es, bueno, no era, no sé ahora, no era pretenciosa matemáticamente, y daba unas bases generales, ¿verdad? Al estudiante. Como funcionario universitario participó en la creación del CIMAS y posteriormente del IMAS. ¿Qué tipo de estadística se impulsó en esas instituciones? Lo que hicimos fue lo siguiente. Es decir, nos dimos cuenta de que en la universidad no había un programa de estadística propiamente, de enseñanza. Entonces, aprovechando una estructura muy rara que iniciaba entonces, que era el Colegio de Ciencias y Humanidades, montamos un programa de maestría en estadística. Yo diría sin ninguna orientación especial, ¿no? Es decir, simplemente un programa básico para enseñar estadística a muy buen nivel. Estadística por un lado, investigación de operaciones por el otro, y empezamos a trabajar en eso. Y yo creo que con buen éxito a la larga, ¿no? Había condiciones muy adecuadas para desarrollar ese programa, mucha libertad, muchos recursos, y por ahí se fue la cosa. Ya después tuvimos la suerte de que se incorporara pues otras gentes muy buenas como Nacho Méndez y otros, ¿verdad? Pues que creo que fueron consolidando todo esto, ¿no? Y pues no sé si a la larga se convirtió eso en uno de los ejes del desarrollo estadístico en México, ¿no? Es decir, no sé, sí sé, estoy seguro de que así fue, ¿no? Y casi diría yo que, pues, me atrevería yo a decir que la mayoría de las gentes que ahorita tienen posiciones importantes en estadística, de alguna manera provienen de ese movimiento que se inició en los 70, ¿no? Ha participado activamente en la docencia de la probabilidad y la estadística. Dentro de esta línea ha producido algunos textos que se utilizan para la enseñanza de la disciplina. ¿Nos puede comentar sobre estos textos? Mi carrera, digamos, como director de Limas era muy demandante realmente, ¿no? No era una ocupación que permitiera hacer cosas personales. Es un instituto que creció con una amplitud de miras muy grande, y entonces había que estar atendiendo problemas de muy diversa índole que requerían mucho tiempo, que no dejaban mucho tiempo para que uno hiciera su propia investigación. A veces veo yo otros institutos que mucho más definidos en su actividad, donde el director no tiene mucho que hacer porque todos hacen lo mismo que él, entonces él es uno más de los investigadores. En el IMAS no era así. En el IMAS había que estar pastoreando, por así decirlo, a la gente y resolviendo problemas de muy diversa índole, de manera que al final del día de repente se da uno cuenta que ya se había acabado el día y ya no había tiempo para hacer lo que uno hubiera querido hacer. De manera que no fue sino hasta cuando yo salí de Limas que me empecé a ocupar de escribir libros y eso, ¿no? Y entonces escribí primero un libro más o menos convencional sobre cálculo de probabilidades.
y no más o menos, sino bastante convencional, creo. Pero correcto, puedo decir. Y mucho tiempo después escribí otro libro sobre estadística, que creo que sí fue ya una contribución más interesante en cuanto a que se aplicó la computadora al estudio de la estadística. Es decir, traté de utilizar la computadora para caminar sobre la estadística y entender muchas cosas que yo creo que eran interesantes, que no estaban muy bien exploradas, y de ahí salieron una serie de ideas que puse en un libro y pues salió por ahí, ¿no? Finalmente, ¿cómo ve el desarrollo de la estadística en nuestro país en estos momentos? Pues lo veo desde mi casa porque yo ya estoy fuera de la cosa. Creo que sin duda, la situación ahora es radicalmente diferente de lo que era hace 40 años. Yo creo que, por ejemplo, el INEGI es una institución que, con todo y algunas críticas que se le puedan hacer, es una institución de absolutamente primer nivel. De primer nivel mundial. Y creo que, pues en eso, sin duda hay que reconocer que la labor de Carlos Jarque ha sido sensacional. Porque yo conocí lo que era la Dirección de Estadística hace 40 años, ¿no? Y el INEGI, pues es otra cosa, pero casi diría yo ejemplar. Creo que, por otra parte, además de la participación o del papel que ha jugado Jarque en eso, no cabe duda que ha sido también la influencia de lo que hicimos en otras áreas, otras personas, ¿no? Creo que la maestría de Limas y lo que se formó alrededor de eso ha sido importante para lo que hizo Jarque después, porque sobre todo en el área de estadística concretamente, pues muchos de los que han estado ahí pues vienen de Limas, ¿verdad? Sin duda, ¿no? De manera que ese esfuerzo ha sido resultado de una imbricación de intereses y de recursos, de manera que yo creo que tiene un porvenir fantástico, ¿no? Muchas gracias, doctor Garza. Ha sido un placer conversar con usted. No, al contrario.